Bien, nosotros, junto a Bengoa, con el Consorcio de Aigües de Tarragona, presentamos una ponencia relacionada con el tratamiento avanzado con membranas. Esto es un proyecto que arranca del año 2009 y llega hasta hoy. Aquí vamos a presentar una pequeña introducción, la cual voy a desarrollar yo mismo, y luego el proceso que se presenta, los resultados y las conclusiones, las presentará Israel. Las condiciones de contorno son el Consorcio de Aigües de Tarragona, el ámbito de la provincia de Tarragona, tiene una concesión máxima de 4 metros cúbicos por segundo, es un abastecimiento en alta que abastece el 85% de la población y llega en punta a 1.200.000 habitantes. El proceso de potabilización es un proceso que es un desbaste y un tamizado, hay una corrección de pH, una predesinfección con dióxido de cloro, una coagulación, una floculación, una filtración rápida sobre arena, una filtración rápida sobre carbón activo y una desinfección final. En estos momentos se ha adjudicado lo que es la implantación de ozono con una preozonización y una postozonización. Ya en el 2010 empezamos toda una campaña de pilotaje con membranas tratando el agua de salida de los filtros de carbón activo. Utilizamos tanto como pretratamiento ultrafiltración, microfiltración, osmosis inversa y nanofiltración, llegando a conversiones del 95%, es decir, rendimiento del 95% con eliminaciones superiores al 90% de sales. ¿A qué es debido? ¿A qué es debido a que nosotros tengamos que tratar o experimentar con membranas? Aquí pueden ver un poco el espectro de los episodios que tenemos en nuestra captación. Nosotros captamos el agua al final de la cuenca del Ebro y el agua ya ha recorrido, a 85.000 kilómetros cuadrados, es decir, estamos en el final de la cuenca. Entonces tenemos episodios desde cloruros, triacina, radioactividad, turbidez, metales pesados, hidrocarburos, es decir, tenemos, pero destaca sobre todo, estos son 10 años, serían 10 años, y destacan sobre todo en rojo los episodios de anomalías de sulfatos. Tenemos, es decir, en 10 años, aproximadamente 3 años con anomalía de sulfatos. También, pues, otro episodio que se produce es episodios de cloruros. Evidentemente, una potabilizadora convencional no elimina sales, por lo tanto se tiene que buscar para eliminarlas un sistema de membranas. Un sistema de membranas. Y, digamos, esto no es algo urgente, debido a que las anomalías aproximadamente duran unos 100 días al año, pero tanto por
por razones de cambio climático, como por plan de cuenca, es decir, por plan de cuenca de la propia cuenca, en los documentos ambientales que se manejan en la planificación, aproximadamente en el año 2040 estaremos con una media de 250 miligramos por litro, que es el valor paramétrico de los sulfatos, y con crecimientos de sulfatos del orden de 2,5 miligramos litro año. O sea que no habrá más remedio digamos, que implantar un sistema de membranas industrial. Por eso estamos continuamente explorando nuevas tecnologías para minimizar, maximizar la conversión y minimizar el coste del metro cúbico final. Con esta filosofía, Abengoa hace 2 años nos propuso probar una variante de la osmosis inversa, bueno, se puede aplicar la osmosis inversa o nanofiltración, en que es un sistema que trabaja mediante en un ciclo, digamos, en régimen no estacionario. Y esto quizás Israel os va a explicar con mucho más detalle en qué se basa esta nueva técnica. Es una nueva técnica que, digamos, en Europa es una de las primeras veces que se prueba en agua salobres. También se puede utilizar con agua de mar. ¿Y Israel? Sí. Tú mismo. Hola, buenos días. Mi nombre es Israel Amores. Mis primeras palabras deberían ir encaminadas al ponente que debería haber estado en esta sala, que es Isabel Riaza, pero por problemas de agenda no ha podido venir. En cualquiera de los casos, agradecer a la organización el hecho de poder haberlo hecho en tan corto espacio de tiempo. Dicho esto, y continuando con la presentación de Josep, ahondando un poco más en lo que es el proceso, gracias al acuerdo de colaboración con el Consorcio de Aguas de Tarragona, lo que intentamos es probar una nueva tecnología. Es decir, por ahora, como habíamos visto... es al revés. Como habíamos visto, la tecnología de membranas para la potabilización estaba basado en sistemas de ósmosis inversa, es decir, todos conocemos, tampoco voy a ahondar en el sistema de ósmosis inversa, y en el caso de la ampolla lo que hicimos fue intentar probar hace unos años una tecnología de ósmosis inversa en varias etapas, de tal manera que en la primera etapa de ósmosis inversa se producía en torno al 50%, las conversiones en la segunda etapa quedaban en torno al 75% y por último llegábamos a la última etapa del 85%. Como veis aquí en esta fotografía, bueno, pues, la planta piloto, porque de hecho era una planta piloto, bueno, pues era lo suficientemente contundente. Pero es cierto, y ahí está Josep, que se alcanzaban rendimientos pues, bastante elevados. Continuando con esto, han pasado los años y entonces la manera de enfrentarse a este nuevo tipo de tecnología es: podríamos encontrar una cosa que fuera algo mejor en cuanto a que no fuera tan grande, que consumiese algo menos, que el gasto de inversión pudiese ser menor. Bueno, pues la respuesta a este tipo de tecnología es sí.
Entonces, ¿en qué es lo que se trata con la tecnología del CCD o de circuito cerrado de desalinización? Pues de lo que se trata es de considerar la ósmosis inversa como una parte, pero aparte de la ósmosis inversa, lo que podemos considerar es una recirculación, como vemos aquí, de la salmuera, de tal manera que nosotros estamos operando de manera continua. En este sentido, nosotros lo que podemos ver ahí en el esquema es una entrada de ósmosis inversa. En esa entrada de ósmosis inversa tenemos una bomba de alimentación y la salida, como vemos, por la parte superior del permeado, y después la salmuera o el rechazo, lo que vamos a hacer es recircularlo. Entonces, lo recircularemos en ciclos. ¿Hasta qué? Pues hasta que, por un lado, o alcancemos un grado de conversión adecuado, o alcancemos, por lo tanto, asociado al grado de conversión, una salinización adecuada, o la presión, debido a las condicionantes de los propios materiales, alcance su valor límite. Esto funciona de esta manera. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que la salinización del circuito cerrado, de ahí el nombre de la tecnología, llega hasta tal punto que lo que tenemos que hacer es una purga. Renombrar que mientras estamos haciendo la purga puede seguir funcionando el sistema, es decir, podemos seguir nosotros dando permeado. ¿Cuál es el punto crítico del sistema? Pues el punto crítico no se nos escapa a ninguno. El punto crítico del sistema es justo el tridente que se nos presenta ahí, que es el punto de mezcla entre el agua fresca que nosotros estamos metiendo y la recirculación de salmuera que estamos sacando de los tubos de ósmosis. Entonces, en este punto, como aparecen aquí en las diapositivas, bueno, pues lo que contamos es con diferentes tipos de proyecciones dependiendo del suministrador de membranas, pero no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque a una proyección tenemos que hacer tantas proyecciones como circuitos o recirculaciones tengamos, de tal manera que al final de lo que se trata es de generar un software. Este software es un software iterativo, de tal manera que establezcamos cuáles son los grados de reducción cuando hayamos pasado un número n de etapas. En cuanto a los datos técnicos de la planta, pues son los que aparecen en la transparencia. La capacidad de la planta es de 2,5 metros cúbicos a la hora. Los elementos de ósmosis inversa, importante, en este caso le hemos puesto 3 elementos de ósmosis inversa de Hydranautics. La dosis de antiincrustante es de aproximadamente 0,9 miligramos litro, y un valor importante sobre el que quiero hacer mención es del flujo medio, que es de 22 LMH, lo cual, como podemos ver, no desmerece a otros sistemas convencionales en cuanto al tratamiento por ósmosis inversa. La visual de la planta, si recordáis dos transparencias anteriores, la visual de la planta se veía como una planta de ósmosis, es decir, cuando todos tenemos la visual de una planta de ósmosis, vemos bombas de alta y vemos un montón de tubos. Bueno, pues aquí la verdad es que realmente parece que se aclara todo. Se aclara todo, ¿por qué? Porque lo que podemos ver en ese sentido son las bombas de alimentación, que es aquí, esta parte de aquí. Después está la bomba de recirculación o bomba booster. Después está la dosificación, un filtro multimedia que en este caso, en el caso de la ampolla, no se bypassea y no se utiliza, y los filtros de cartucho. Como vemos, realmente la instalación es bastante sencilla y lo que hace es reducir elementos con respecto a lo que teníamos anteriormente. Aquí, como podéis observar, son diferentes visualizaciones de la planta, pero ya únicamente desde el punto de vista visual ya se ve que la planta es bastante más sencilla, aunque la tecnología que lleve asociado posteriormente pueda llegar a ser ligeramente superior a la que nosotros tendríamos en un tratamiento convencional. En cuanto al agua de alimentación de proceso, lo que nosotros estamos tratando es una conductividad de 900 microsiemens, una turbidez que realmente es muy bajita, de 0,3 NTUs,
el SDI en un valor entre 5 y 6 y un pH de 6 a 7. En cuanto a los valores, pues bueno, comentar lo que antes hacía referencia Josep en cuanto a lo de los sulfatos. El resto de los valores pues son propios de lo que podría ser una captación procedente de este tipo de naturaleza. ¿Qué resultados son los que hemos obtenido? Bueno, a partir de aquí os vamos a presentar una serie de gráficas que yo creo que son bastante ilustrativas. Ilustrativas en el sentido de que, como podremos ir observando, conforme aumentamos los grados de conversión, realmente este tipo de tecnologías es realmente útil. En la primera gráfica, lo que hemos representado es la secuencia de recirculación frente a la purga. Si veis los puntos verdes, lo que representan es la purga, perdón. Tiempo. Efectivamente, gracias, Josep. Este tiempo de purga se establece entre minuto y medio y 2 minutos. Y como vemos, en el tiempo de purga, independientemente de la conversión, estamos utilizando siempre el mismo tiempo de purga, es decir, no depende de la conversión. Mientras que, como es lógico, el tiempo correspondiente a la recirculación va aumentando conforme aumenta la conversión. Es decir, a mayor conversión, el tiempo que nosotros tenemos que estar recirculando para alcanzar una determinada salinidad, ese tiempo aumenta. En esta gráfica lo que vemos es otro de los apartados importantes, que es el consumo energético en kilovatios hora metro cúbico. Como vemos, la gráfica con los puntos azules o verdes, lo que establece es que el consumo energético siempre referido a la conversión, que es lo que os comentaba al principio, se establece en un umbral entre 0,3 y 0,5. Dependiendo muy mucho del grado de conversión que nosotros tengamos. Es decir, podemos ver que sí que es cierto que existe un mínimo en un grado de conversión que podría estar entre el 79 y el 81%, en el 80%. Mientras que, en este caso, el porcentaje de eliminación, conforme vamos aumentando la conversión, este porcentaje de eliminación de polutantes lo que hace es disminuir. Teniendo un pico máximo, pues podríamos alcanzarlo, podría ser entre el 81 y el 80%. Lo que quiere decir es que, si bien es cierto que conforme aumentamos la conversión, el grado de eliminación disminuye, los grados de eliminación de los que estamos hablando son realmente altos. Es decir, estamos hablando de grados de eliminación entre el 95 y el 98%, con lo cual consideramos que es lo suficientemente aceptable para los contaminantes que estamos considerando. En esta gráfica, los resultados en cuanto a permeado con respecto al grado de conversión. ¿Qué es lo que pasa? Pues es obvio, si yo estoy recirculando una ósmosis inversa n veces, el grado de iteración, que es lo que comentaba antes con el software, lo que hace es empeorar ligeramente la calidad de permeado. Entonces, lo que viene a representar la gráfica es cuánto empeora ligeramente esa calidad de permeado. Lo que vemos aquí es que conforme aumenta el grado de conversión entre el 85 y el 93%, el permeado va disminuyendo. Sin embargo, podemos pasar de 120 a 250 aproximadamente, y dependiendo de las calidades puede ser considerada perfectamente apta para consumo humano, salvo que exista algún parámetro, como siempre existe, que sea lo suficientemente crítico a la hora de reducir en cuanto a este tipo de tecnología. Pero en una visión global podemos asegurar de que este tipo de agua podría ser apta para consumo. En cuanto al perfil de permeado, esto es lo que os comentaba. En cuanto al perfil de permeado durante la secuencia, lo que se establece es una serie de ciclos, es decir, esto se va pareciendo cada vez más a lo que podríamos considerar ciclos de micro y ultra. Es decir, nosotros tenemos un aumento de la
un aumento o un empeoramiento, en este caso, de la concentración en cuanto a permeado, pero al mismo tiempo lo que tenemos es un aumento de la presión dentro del sistema. Llega un momento que lo que hace es el sistema llega a un punto límite, ya sea por salinidad o sea por grado de conversión, y lo que hacemos es una purga, un tiempo de purga, y volvemos a lo mismo. Es decir, es la típica gráfica de dientes de sierra, que es la que estamos acostumbrados. Centrándonos más en este tipo de gráficas, lo que vemos es que esta nueva tecnología lo que establece es que conforme vamos aumentando el tiempo y por lo tanto le damos más tiempo, la calidad de agua, que es lo que veíamos anteriormente, que ese era solo ese trozo de gráfica, lo que va es ligeramente empeorando, hasta que llega un punto en el cual decidimos por tiempo, que estaría entre 40 y 45 minutos, volver una vez nueva a hacer la purga y volveríamos a otra vez a empezar el sistema. Y así n veces. El último punto que nos quedaría por considerar, que es no menos importante a la hora de gastos de operación, sería el consumo energético. Este consumo energético queda reflejado en esta gráfica. En esta gráfica lo que podemos ver son 3 puntos. Uno, que es el que corresponde a la bomba de alta, que es este gráfico de aquí. El segundo, que es el que correspondería, que es este gráfico de aquí, que es el que correspondería a la bomba de recirculación, y esto que es la suma de ambos. Como podemos ver, conforme aumenta el ciclo del CCD y por lo tanto aumentamos el tiempo que nosotros estamos recirculando la salmuera, el consumo energético va aumentando entre valores que podrían estar entre 0,25 y 0,55. Esto queda reflejado en este resumen. En este resumen lo que hemos comparado principalmente va a ser el piloto con tratamiento convencional que hicimos previamente, que es el que hemos empezado a hablar con las 3 etapas, y el nuevo piloto con el CCD. De tal manera que, como podemos ver en el ratio de consumo energético, estamos en un valor en un gap de un 34%. En cuanto a las características físicas del agua, en eliminación de sulfatos, como no podía ser de otra manera, puesto que al final son sistemas de ósmosis inversa, estamos hablando del mismo valor, es decir, aquí podemos tener el mismo valor. Sin embargo, en cuanto a TDS, pues lo que podemos observar que lo que hacemos es una mayor eliminación de TDS, como pone aquí, del 4%. En cuanto al último dato, que es el de nitratos, sí que es cierto que la diferencia también es sustancial, en este caso, de un 4,3, con lo cual, bueno, tanto en el sistema de calidad de agua como en el sistema energético es ampliamente ventajoso. ¿Qué conclusiones son las que queremos compartir con vosotros? Bueno, pues las conclusiones son las que tenemos aquí. Por un lado, lo que queda validado es que lo que tenemos es una flexibilidad de operación. Es decir, si nosotros tenemos diferentes conversiones, que son a las que hemos referido las gráficas, lo que tendremos es que podremos trabajar con diferentes tipos de agua. Esos diferentes tipos de agua llevará a diferentes recirculaciones, a diferentes proyecciones, a diferentes iteraciones. Pero lo que está más claro en el agua, que eso lo que viene a representar es que es un sistema flexible, no es un sistema monolítico. La eliminación de sales, como hemos visto en las gráficas de permeado, incluso en diferentes tipos de recirculaciones, es correcta. Lo que quiere referirse es que va a ser apta para consumo humano y por lo tanto es una tecnología que se puede poner, que nos va a dar desde el punto de vista de calidad las garantías suficientes como para que no se nos quede colgado. Por un lado, es cierto que por ahora solo hemos pilotado en un sitio. Bueno, pues en nuestro ánimo, en nuestro interés, pues sería el intentar pilotar en otras geografías españolas. ¿Qué más? Importante, que es lo que hemos visto en las gráficas últimas, es la mejora en cuanto al consumo de energía.
Si veíamos con respecto, siempre estoy hablando con respecto a ese tratamiento convencional, cuando nosotros pilotamos en la ampolla con una planta de 3 etapas, nos gastamos un 34% más de energía para llegar al mismo sitio. Entonces, al final, lo que podemos llegar a la conclusión es que estamos en disposición de reducir ese consumo energético en torno a esos valores. Menor consumo de químicos. Realmente en este caso no tenemos 3 etapas, no tenemos que parar y limpiar las membranas asociadas a la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3, sino que nosotros únicamente en este caso tendríamos un único tubo con una serie de membranas, con lo cual el gasto de consumo en cuanto a las limpiezas químicas es que va a disminuir. Y por último, ¿qué es lo que hemos visto entre la fotografía primera y la segunda? Si nosotros necesitamos menos tubos, necesitamos menos elementos y por lo tanto necesitamos menos inversión, el número de elementos auxiliares asociados a este tipo de tecnología tendría que ser menos. Nosotros hemos valorado que estará alrededor del 30%, pero esto junto con el gasto energético lo que hace es que manteniendo la calidad, la misma calidad que nos daba un sistema convencional de osmosis inversa, podemos reducir el consumo energético, ahorrar en coste de inversión y por lo tanto es una opción perfectamente válida a la hora de realizar un tratamiento para potabilización. Y eso es todo. Muchísimas gracias.